Bienvenidos todos, Dios los bendiga, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan, que estamos aquí reunidos para escuchar palabra de Dios. Y hoy estamos terminando esta serie Camino al Anticristo. Ya es la quinta lección, hoy la hemos titulado como un firme candidato para ser el Anticristo. Quiero decirles que nosotros como Iglesia de Cristo no esperamos al Anticristo, pero sabemos que el Anticristo viene y es importante que lo sepamos, que lo entendamos, que el mundo lo entienda por varias razones, para estar preparados, para no participar, para ser librados de ese tiempo tan terrible que se acerca al mundo y que es la aparición de este ser terrible que la Biblia dentro de uno de sus nombres llama el Anticristo, pero tiene muchos más nombres: el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, etc. Entonces vamos a leer Daniel 11, 36 al 39, y ahí el profeta Daniel, que escribió esto hace 2600 años, ya nos estaba hablando de cuáles iban a ser las características de este ser, y nos da algunas. Por eso estamos tocando este tema, porque hay algunas características que, bueno, muchas veces se ha querido candidatear a ver quién es el anticristo, pero muchos de esos candidatos no están basados en la Escritura. Entonces tenemos que basarnos en la Escritura, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, como Jesús nos enseñó. Y vamos a leer algunas características que habla Daniel sobre este ser, que aparecerá al final del tiempo o en el fin de los tiempos. Daniel 11:36 dice así: y el rey hará su voluntad, o sea, va a ser un rey, y se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, o sea, se va a creer más que todo Dios de todas las religiones, y contra el Dios de los dioses, contra el Dios de la Biblia, hablará maravillas y prosperará, o sea, va a prosperar, se le da un tiempo para que prospere. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá, la palabra de Dios se va a cumplir. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, o sea que seguramente será un judío, no hará caso del Dios de Israel, ni del amor de las mujeres. Bueno, pues eso se lo dejo ahí a su interpretación. No hará caso de las mujeres, pues imagínense que puede ser. Ni respetará a Dios alguno, no va a respetar a nadie, si no respeta a Dios, pues menos al hombre. Dice, sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios de las fortalezas es Satanás. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará ¿cómo? Con dinero, como se honra a los ídolos, con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, o sea, con el diablo, con Satanás, y colmará de honores a los que lo reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Fíjense todas estas características que muestra este ser infernal que va a surgir al final de los tiempos. Dice que por precio va a repartir la tierra. ¿Qué quiere decir? Que la va a tener en sus manos y la va a repartir, ahora sí que al mejor postor. Eso es lo terrible de este ser infernal que surge al final de los tiempos. Y ya los tiempos y las señales nos avisan que este ser ya muy pronto va a aparecer, se va a manifestar en el mundo. Este ser llamado, dijimos, el Anticristo, que va a aparecer el hijo de pecado, el hijo de perdición, al final de los tiempos, en los últimos tiempos de lo que la Biblia llama la semana 70 de Daniel, por las señales que vemos, por los tiempos que nos ha tocado vivir, ya podemos ver que está en gestación, ya está gestando este ser, ya listo para darse a conocer al mundo. La palabra de Dios es clara, dice que no se podrá manifestar o no podrá ser de las suyas hasta que la iglesia seamos removidos del mundo, hasta que seamos quitados.
Por eso no se puede manifestar, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Mientras la iglesia estemos aquí y la iglesia tiene el Espíritu Santo, pues tenemos el poder, la autoridad para hollar, dijo Jesús, serpientes y escorpiones. O sea, todos los demonios, hasta el mismo espíritu del anticristo, hasta el mismo anticristo se tiene que someter a nuestras oraciones. Por eso no puede manifestarse. ¿Cuándo se va a manifestar? Hasta que la iglesia sea removida, seamos quitados de en medio. Pero ya este ser, pues pronto aparecerá. ¿Por qué? Porque Israel ya lo está reclamando como su Mesías. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero Jesús les dijo, pero va a venir otro en su nombre y a ese van a recibir. ¿A quién van a recibir el pueblo de Israel? A este falso anticristo. Y toda la élite globalista, progresista, mundial, luciferina, lo esperan con ansias. ¿Para qué? Para que se convierta en el gobernante mundial. Y eso lo están preparando, ya están preparando todo el terreno para que un día aparezca. Repito, no puede mientras la iglesia estemos aquí. Y en esta serie pues hemos hablado de los términos del anticristo, qué significa el anticristo, cómo tiene diversos nombres, características en la Biblia, muchas de ellas en el Apocalipsis, otras en el libro del profeta Daniel, en Isaías también hay otras. En varios libros del Antiguo Testamento hay varias características que nos hablan de este ser inmundo que va a surgir al final de los tiempos. Acuérdense, el anticristo está dividido en el espíritu del anticristo, es el espíritu que obra en todas las personas que rechazan a Cristo. Hay tipos del anticristo, tanto en la Biblia como en el mundo normal. Hay anticristos que han surgido, que pareciera que fueran el anticristo, que quisieron gobernar el mundo, pero al final no pudieron. Hitler fue uno de ellos, quiso gobernar el mundo, pero no llegó, no lo pudo hacer. Napoleón quiso hacer lo mismo, pero no lo pudo hacer, y así ha habido muchos que han sido tipos del anticristo. Pero hay un anticristo, que va a ser una persona y que se va a manifestar en los 7 años últimos del periodo de la gracia, o que la Biblia llama el periodo de la tribulación y gran tribulación, o la semana 70 de Daniel. Dijimos, muchos candidatos ha habido para ser el anticristo, pero sin un sustento bíblico, sin un respaldo de lo que dice la palabra de Dios. Algunas características han tenido, pero no han contado con todas las características para poder decir, bueno, pues este es o será el anticristo. Ya dijimos, Hitler pues ya murió, estuvo a punto de gobernar el mundo, ¿verdad? Él quería gobernar 1000 años como si fuera el anticristo, tenía el espíritu del anticristo, porque sabemos que Cristo va a venir a gobernar el mundo durante 1000 años. Entonces, el espíritu del anticristo que operaba en este personaje, pues le revelaba cosas que iban en contra del verdadero Mesías y Rey que va a gobernar el mundo, que es Jesucristo, durante 1000 años. Y hoy actualmente, bueno, ha habido otros, Mikhail Gorbachev, decían, un presidente o dictador ruso, decían que porque tenía un lunar en la cabeza que parecía un 6, o en la frente, decían que era el anticristo, pero bueno, ya sabrán, o sea, cada quien le pone de sus ideas. Y hoy tenemos otros candidatos, por ejemplo, tenemos a Jared Kushner, que es el yerno del expresidente Trump, que porque tiene un edificio que tiene el 666 ahí en Nueva York, dicen, pues este debe de ser el anticristo. Pero, ¿qué pasa? Pues que no cumple con todas las características de ser el anticristo, porque está casado, tiene hijos, es israelita, ama al pueblo de Israel. Entonces pues no, eso lo descalifican. El propio Donald Trump, ¿verdad? Dicen que pudiera ser el anticristo, pero hay cosas que lo descalifican. Le gustan mucho las mujeres, está en contra del progresismo, ha confesado que Jesucristo es su Señor. Digo, si es cristiano o no, pues eso Dios lo sabe, ¿verdad? Pero bueno, él sí lo ha confesado.
etcétera. Hay otros, Vladimir Putin, ¿verdad? El actual dictador ruso ya lleva más de 20 años en el poder, pero pues él no tiene muchas características para ser el anticristo, más bien él tiene la característica para ser el Gog de la profecía de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Y muchos más, está el príncipe Felipe VI de España, el rey Juan Carlos de España, tienen características, pero no tienen todas. El príncipe William de Inglaterra, por ejemplo, Barack Obama, pues pudiera ser, pero odia al pueblo de Israel, entonces pues no, eso lo descalifica como un posible alguien que pudiera ser el anticristo. Es de origen musulmán, dijimos odia a Israel, lo cual lo descarta. Entonces hoy estamos cerrando este tema del anticristo, esta serie. Estaremos hablando de un posible y firme candidato que cubre muchos requisitos, nombres, características, que las hemos estado analizando y comentando conforme a la palabra de Dios. Y miren, o sea, para que no se asusten, porque a veces muchos cristianos que son muy dogmáticos dicen, no, nadie puede saber quién es el anticristo antes de que aparezca. Y bueno, en cierto aspecto, la palabra de Dios nos dice que será revelado una vez que la iglesia sea quitada, que Él pueda manifestarse al mundo, pero eso no quiere decir que nosotros hoy podamos ir viendo ciertas características que van cubriendo, que cubre en este caso una persona, que lo pudieran hacer que un día que desaparezcamos la iglesia, porque nos queremos ir con Cristo, no estamos esperando al anticristo, queremos irnos con Cristo, queremos ser librados de ese gobierno mundial que será el gobierno más terrible que exista en la historia de la humanidad. Jesús mismo dijo que serán tiempos como nunca los ha habido, ni los habrá. No queremos estar aquí, queremos ser librados de la ira de Dios, porque será un tiempo donde la ira de Dios se va a manifestar en el mundo. Son 7 años donde la ira de Dios se va a manifestar al mundo, y el primer juicio de Dios en esos 7 años será precisamente que será liberado para manifestarse este ser infernal llamado el anticristo. Entonces, miren, en caso de que no fuera o llegara a ser en su momento el anticristo, ese personaje que vamos a hablar, pues esta serie nos va a servir para 2 cosas. En primer lugar, para avisar, para alertar que este ser ya vive, ya está en el mundo, ya lo están preparando para que se manifieste al mundo. O sea, quiere decir que en cualquier momento se va a manifestar una vez que Cristo venga por su iglesia. Sirve para que la iglesia de Cristo estemos preparados, que no nos agarre, ¿verdad?, en tinieblas, en la noche, dice la palabra, describió el apóstol Pablo, que somos del día, no de la noche, y que no nos debe de sorprender en la noche este evento. Por lo tanto, tenemos que estar hablando de este evento que está próximo a aparecer en el mundo, a suceder en el mundo. Va a aparecer un gobernante mundial terrible, maligno, que va a hacer cosas terribles en el mundo. Y si no fuera tampoco este personaje, pues estamos estudiando cómo va a ser, sus características, sus nombres, todo lo que dice la Escritura, cómo se va a comportar, cuándo va a aparecer, ¿verdad? Aparece ahí cuando Jesús desata el primer sello, dice que sale un caballo blanco. Ya estudiamos que el caballo blanco, pues, lejos de que el jinete sea Cristo, ¿verdad? Porque Cristo también regresa en un caballo blanco, también es parte de su mentira. Pero cuando surge al principio ese caballo blanco, el jinete que lo cabalga es el anticristo, porque viene a ¿qué? A engañar al mundo. Viene en una falsa paz, en son de paz, pero viene a hacer un engaño, en primer lugar para Israel, pero no nada más para Israel, es el afectado, es el mundo entero que va a ser afectado por este personaje. Ahora bien, si ustedes tienen un mejor candidato, pues con gusto lo comentamos, vemos sus características, las revisamos de acuerdo a la palabra de Dios y seguimos aprendiendo.
pero este candidato que vamos a comentar sí cumple con muchas características. Vamos a comentar algunas, no todas por el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a Apocalipsis 13:1. ¿Qué dice la Escritura? Está hablando ya de este personaje que surge al final, en el tiempo final, que está descrito en el libro del Apocalipsis. Miren, el Apocalipsis así rápidamente, está dividida en 3 partes. La primera parte es la manifestación de Jesucristo al apóstol Juan. La segunda parte, capítulos 2 y 3, nos habla de la iglesia de Cristo, que son 7 iglesias, pero que son las 7 iglesias que iban a manifestarse durante el tiempo de la iglesia. Ya estamos en la última de las iglesias, en la 7ª, por lo tanto ya la iglesia, acuérdense, la iglesia tuvo su inicio en Pentecostés, pero va a terminar en el día del arrebatamiento, se termina ahí la iglesia de Cristo, tiene un principio, tiene un final. Y en tercer lugar, el Apocalipsis nos habla del periodo de los 7 años a partir de que se manifiesta el anticristo, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19. Ahí ya no aparece la iglesia, por eso entendemos que la iglesia va al cielo en el capítulo 4, pero a partir del 6 al 19, que es el 75% del Apocalipsis, nos habla del tiempo del gobierno del anticristo en el mundo. Aunque nada más dura 42 meses, que es la última parte de esos 7 años, la segunda mitad de esos 7 años, de todas maneras él se manifiesta desde el principio. Va a traer una falsa paz, pero después pues vienen los otros caballos con sus jinetes del Apocalipsis y van a traer destrucción, guerra, pestes, hambres, terremotos, 21 juicios para no hacérselos largo, ¿verdad? 21 juicios vendrán, que por cierto, vamos a empezar una nueva serie y vamos a hablar de los juicios de Dios. ¿Por qué son necesarios los juicios de Dios? Pero eso para la próxima semana. Entonces, leemos en Apocalipsis 13:1, dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a entender, la bestia que sube del mar, aquí el mar se está refiriendo al mar Mediterráneo. La bestia es el anticristo, es uno de los nombres del anticristo, habla de su gobierno mundial. Del mar, en el mar muchas veces el mar representa a las naciones de la tierra. Dice que al final subirán, se levantará este ser, la bestia que sube del mar principal de Europa, que es el mar Mediterráneo. O sea, que surge de entre los pueblos gentiles, de la principal región que dominó el antiguo imperio romano, porque la 4ª bestia tiene que ver con el antiguo imperio romano, con Roma. Acuérdense que el profeta Daniel vio 4 bestias, pero la 4ª fue la que le llamó más la atención. Dijo, a ver, explícame, ¿quién es la 4ª bestia? Bueno, esa 4ª bestia habla del imperio romano, que al final de los tiempos, que dentro de la estatua que construyó Nabucodonosor, al final las 2 piernas representan el imperio romano, que estaba dividido en oriente y occidente, pero al final sus 2 pies con sus 10 dedos representan ya el imperio final del anticristo, que solamente durará 7 años. Como un dato histórico, cabe mencionar que aparte de Roma, que fue la capital del imperio romano, en el caso de Francia, gobernó el antiguo imperio romano por 1000 años, a partir del emperador romano francés llamado Carlomagno. Magno significa el grande, quien fue coronado un 25 de diciembre del año 800 después de Cristo, y el último emperador fue Francisco, que abdicó el imperio al imperio romano el 6 de agosto de 1806. O sea, Francia gobernó como antiguo imperio romano, quiero decirles esto, durante 1000 años. Y dejó de ser
gobernante por presión de un nuevo gobernante que se llamó Napoleón Bonaparte, que es también tipo y figura del anticristo. Entonces, bueno, aquí de entrada quiero decirles que Francia pues, ocupa un lugar relevante dentro del Imperio Romano. El actual presidente de Francia, y no nada más es de Francia, sino de la Unión Europea, nació en una ciudad francesa llamada Amiens, que es una ciudad creada por el antiguo Imperio Romano. Este personaje político, aunque es de origen francés, tiene sangre judía. Él es de ascendencia judía, que en un momento dado podrá facilitar pues, que el pueblo de Israel lo llegue a aceptar como su Mesías esperado. Acuérdense, estamos viendo características que lo pueden enfocar como si un día pudiera él manifestarse como el anticristo. No estamos diciendo que sea el anticristo, pero tiene muchas características. Nació un 21 de diciembre, fecha que coincide con el inicio de la temporada de invierno, y es la misma fecha del nacimiento del dios Tamuz, que fue hijo de Nimrod, que también es figura y tipo del anticristo. Este presidente tomó posesión por primera vez un 14 de mayo de 2017 con 5 años y luego fue reelecto otra vez por otros 5 años, o sea que su gobierno va a durar hasta el 2027, o sea, todavía va a durar un rato más como presidente de Francia y de la Unión Europea, que es el centro del antiguo Imperio Romano. Otro dato importante pues, es que sabemos que los 14 de mayo, ¿qué se celebra? Pues se celebra el renacimiento de la nación de Israel. Israel renació un 14 de mayo de 1948. Entonces, ahí tenemos varios datos, características que lo hacen parecer, ¿verdad?, un firme candidato. Está escrito en la palabra de Dios, y acabamos de leer, que la bestia que surge del mar Mediterráneo, porta un nombre blasfemo. ¿Sí? Blasfemar es realizar una ofensa verbal en contra del Dios de la Biblia o de la majestad divina. Eso es blasfemar en contra de Dios. Hace poco aquí en nuestro país, en México, blasfemaron en un carnaval, en un desfile que salió ahí en las calles de Reforma, donde se ponían arriba de una cruz de Cristo y pues ya saben, lo que se celebra en el mes de junio, pues ahí se pusieron a brincar y a blasfemar en contra de Cristo, en contra de la cruz. Pisotearon la sangre de Cristo, para que lo entendamos. Entonces, este presidente francés tiene 4 nombres, y aquí lo curioso de sus 4 nombres es que todos y cada uno de ellos tienen que ver con Jesucristo. Vamos a ver, el primer nombre que lleva es Emmanuel, que es un nombre que los cristianos conocemos muy bien, porque es uno de los nombres de Cristo, que es un nombre compuesto que en el Antiguo Testamento, en Isaías 7:14, creo que lo tenemos ahí, 7:14, está descrito. Dice, por tanto el Señor mismo les dará una señal, he aquí la Virgen concebirá, o sea la Virgen María, y dará a luz un hijo. Es una profecía escrita 750 años antes de Cristo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? En el hebreo es Dios con nosotros. O sea, Jesucristo, o sea, Dios se hizo carne en Cristo y vino a habitar con nosotros. Por de ahí su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es su primer nombre. Su segundo nombre es Jean, que traducido al español es Juan, que fue el profeta que le abrió el camino a nuestro Señor Jesús. Fue Juan el Bautista. Y ese nombre Juan significa hombre lleno de gracia. Fue el que le abrió camino como un profeta a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías esperado. 3,
Su tercer nombre es Michel. Michel significa Miguel en español y es el arcángel que pelea por parte o a favor de Israel y significa ¿quién? Como Dios. ¿Sí? Este arcángel Miguel peleó ahí en Apocalipsis 12:7, es el que pelea contra Satanás y lo tumba a la tierra, ahí dice la escritura. Y finalmente el cuarto nombre que porta este personaje es Frederick, que en español es Federico, que es un nombre también compuesto y significa príncipe de paz. Está descrito ahí también en Isaías 9:6 y es uno de los nombres o atributos que se le dan al Mesías Jesucristo, príncipe de paz. Jesús es el verdadero príncipe de paz. Y para rematar, lleva el apellido Macron, que es un apellido judío, de origen judío, y significa Macron. ¿Qué creen que signifique? Grande, ¿verdad? Excelso, largo, fuerte, valiente, líder, ambicioso, astuto. O sea, cuatro nombres que son blasfemos lleva este personaje. Si tienen otro personaje que lleve esos cuatro nombres, pues bueno, que sean blasfemos, pues lo comentamos con mucho gusto, ¿verdad? Varias señales también astronómicas, porque Jesús nos habló de que nos fuéramos a las señales. Nos avisan que ya muy pronto el anticristo va a aparecer en el mundo. Varias señales. Jesús dijo, estén atentos a las señales, ahí en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, estén atentos. Las señales en el cosmos o señales cósmicas nos avisan que pronto aparecerá el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por ejemplo, el 21 de diciembre del 2020, apareció la estrella de Belén, después de 2000 años de que había aparecido cuando apareció esa estrella y que guió a los sabios a encontrar al lugar donde iba a ser el nacimiento de Jesucristo, de Jesús. Otra aparición en el cielo fue la señal de Betulá, que ya hemos estudiado también, que nos avisa que el anticristo pronto se va a manifestar en el mundo. Eso está escrito ahí en Apocalipsis 12 para que lo lean completo, porque ya lo hemos leído. El 23 de septiembre del 2017 apareció esa señal, la señal de Betulá. Es una conjunción de constelaciones y astros que cumplieron esa señal que está descrita en Apocalipsis 12 del 1 al 4. Y esta señal se vuelve a repetir en octubre del 2023, o sea, 7 años después, como confirmándonos. Acuérdense que cuando se repiten 2 veces algo en la palabra de Dios es para confirmarnos, y toda doctrina tiene que estar por lo menos 2 veces en la Biblia para poder decir que es una doctrina. Yo no puedo hacer una doctrina de la Biblia si nada más está comentada una vez. Por lo menos tiene que estar comentada 2 veces. Otro dato interesante de este personaje es que ha solicitado durante su gobierno que se forme una coalición internacional, un gran ejército que combata a los terroristas, ya sean Hamas, Hezbollah. Lo hizo cuando estaba el Estado Islámico, que pudieron derrotar esa coalición, hubo una coalición internacional que derrotó al Estado Islámico, pero está pidiendo otra que los destruya. Y bueno, vamos a leerlo esto en Apocalipsis 17:12. Dice así la escritura, Apocalipsis 17:12. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, todavía no reciben ese reino, pero por una hora o por un tiempo recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, con el anticristo van a estar esos 10 reyes. Y estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. A la fecha, este presidente siempre ha contado con la aprobación de 10 países que son pertenecientes a la OTAN, a la Unión Europea, para crear una fuerza militar intervencionista. Y son países poderosos,
tanto económicamente como entiendo 4 son parte del G7, de los países más desarrollados del mundo, pero dentro de ellos está Alemania, Reino Unido, España, los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Portugal, Estonia y por supuesto su país, Francia. Y esos 10 pues nos hablan de los 10 reyes que van a gobernar y que van a entregar su autoridad al anticristo en el tiempo final. Esa es otra característica que lo perfila como un posible candidato. Otro dato importante es que él es el 8º presidente de la Quinta República Francesa, que en la numerología bíblica, gematría bíblica, el número 8 significa nuevo comienzo, nuevo orden, y él ha sido propuesto como el líder del nuevo orden mundial, que eso es lo que el mundo quiere, que haya un nuevo orden mundial. Apocalipsis 17:11 lo describe, dice: la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a perdición. Aquí también nos está hablando pues del momento cuando dice la Escritura que el anticristo va a sufrir una herida mortal, va a fingir una resurrección y se surge como el 8º. O sea, son 2 partes. Acuérdense, el anticristo tiene 2 partes. Es el hombre de pecado al principio, pero después se convierte en el hijo de perdición, en el hijo del diablo cuando resucita por medio de un demonio que se le mete, que surge del abismo, lo dice la Escritura, y entonces ya es un ser endemoniado, ya viene a ser el 8º. Pero bueno, es el 8º presidente, pues algo tendrá que ver. Dijimos que él es el líder político europeo, principal promotor de la nueva orden, del nuevo orden mundial. ¿Sí? Él ya no quiere que ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia lideren el nuevo orden mundial, sino que él lo quiere liderar. Vamos a leer en Apocalipsis 13:15 lo que dice la Escritura. Dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todos los que la adoraran. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que él tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esto nos habla de cómo será tan terrible este último gobierno mundial. Solamente los que se dejen sellar van a poder comprar y vender, o sea, van a tener el mundo bajo su control total. El número de hombre es 666, que nos habla de la Trinidad diabólica, satánica, que nos habla del dragón, que es Satanás, el anticristo, que es el Hijo, y el falso profeta, que es una similitud a lo que es el Espíritu Santo. La Trinidad divina que será copiada o que Satanás va a querer hacer en el tiempo final, crear en el tiempo final. Otros datos que nos hablan de que pudiera ser este personaje, pues es que él pertenece a la francmasonería, a la élite luciferina. Dice no tener religión, pero es protegido por las principales familias Illuminatis, por la familia Rothschild, ahí en Europa. Otras familias lo protegen, Rockefeller, y todas ellas pertenecen a la masonería. Son luciferinas, o sea, adoradoras de Satanás, del diablo, y son familias tenebrosas, terribles. En muchos de sus discursos, otra característica, y sus posturas políticas, claramente ha dicho que él quiere sacar a Dios de Francia, él lo ha dicho. Quiere eliminarlo, que lógicamente quiere sacar la Biblia de Francia, la palabra de Dios. Él ha dicho que él es el Salvador de Europa, por ahora, pero más adelante dirá que es el Salvador del mundo.
Y Daniel 11:37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. O sea, no hará caso al Dios de sus padres, como tiene ascendencia judía, pues dice que no hará caso al Dios de sus padres. Otra característica muy particular es que en sus últimas elecciones ganó con un porcentaje muy curioso, con el 66.06, o sea, con el 666. ¿Por qué no lo hizo con el 66.04, 03? No, fue el 66.06. Nos habrá querido mandar un mensaje este personaje, darle publicidad al famoso 666 de la Biblia. Nosotros, los que conocemos la Escritura, entendemos, sabemos lo que es ese 666, está escrito en la Biblia. Entonces, podemos resumir que es judío, es masónico, es Illuminati, es luciferino, honra al Dios de las fortalezas, que es Satanás. Su símbolo que maneja él es la pirámide invertida. Muchas imágenes lo van a ver así, búsquenlo. Ahí sale con la imagen así y invertida, que es una de sus símbolos que él maneja. Él es declarado adorador del Dios de las fortalezas, que es Satanás, que es la serpiente antigua, y entonces cumple con muchas características del misterio de la iniquidad. Otro punto importante es que él ha propuesto que se firme un pacto financiero global a través del Foro Económico Mundial. Ya leímos ahí en Apocalipsis 13 cómo será el gobierno del anticristo. Controlará el mundo entero económicamente. Nadie podrá comprar ni vender. Dijimos que ha sido uno de los principales promotores del nuevo orden mundial. Tiene reuniones muy recientes para proponer el establecimiento de la nueva moneda que quiere establecer a nivel mundial, y ha dicho que él quiere gobernar como el dios Júpiter. Como el dios Júpiter. ¿Quién fue el dios Júpiter? Pues fue el dios de los romanos, o el principal dios romano, que fue introducido por el rey griego helenista Antíoco Epífanes, que es figura del anticristo, 170 años antes de Cristo, que lo metió al lugar santo, metió al dios Júpiter para que el pueblo de Israel lo adorara. Y ahí sacrificó un cerdo, derramó la sangre de un cerdo, y a eso lo llamó nuestro Señor Jesús y el profeta Daniel lo llamaron la abominación desoladora. Y él ha dicho que quiere gobernar como si fuera el dios Júpiter. Esa es otra característica, ¿sí?, que tiene este personaje. Ezequiel 28, 1-4, ya vamos terminando. Estoy dando las mayores características. Vamos a leer, dice así, Ezequiel 28 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro es una figura de Satanás, del anticristo. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Sentado en medio de los mares, ¿qué simboliza o qué significa? Que se sienta, este personaje se va a sentar entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. ¿Qué está en medio de esos dos mares? Está Jerusalén. Y ahí va a pedir adoración. Ahí se cumple la palabra, la abominación desoladora. En muchas de sus entrevistas que le han hecho, él se ha declarado un Dios. Ha dicho que la bestia, así literalmente, búsquenlo, está en
en las redes sociales. Ha dicho que ya la bestia se encuentra ya viviendo entre nosotros, sin decirlo abiertamente, pero ¿qué está haciendo? Pues se está refiriendo a él mismo. O sea, él mismo ya sabe quién es. Es el único presidente que ha recibido muchas amenazas de muerte. Aún lo han cacheteado en público. Una vez le enviaron un dedo, como lo hace la mafia siciliana, le mandaron un dedo, como que amenazándolo de muerte, y a ningún otro candidato en el mundo, y de ese nivel, ¿verdad? Presidente de Francia, de los principales países, a ninguno le han mandado algo así, ni a Trump, ni a Biden, ni a Putin, ni a Xi Jinping, ni a ningún otro presidente. A él se lo han mandado. En la portada de la revista The Economist, que es una revista de la globalista masónica, luciferina, Macron aparece caminando sobre las aguas, imitando como si fuera Jesucristo, y a un lado de él aparece una mujer que se está hundida, nomás aparecen sus piernas. Busquen también esa imagen. Entendemos o inferimos que está interpretando a la iglesia de Jesucristo, la que se está ahogando y él está caminando sobre las aguas. El mundo libre, los principales líderes del mundo libre ya lo pusieron como el líder del nuevo orden mundial. El Papa romano Mario Bergoglio, que es parte de este grupo globalista, masónico, es masón, Francisco, llamado Francisco, Antonio Guterres, que es el actual presidente de la organización, ya saben cuál, del mundo, para no decirla, pues también lo proponen como un líder del nuevo orden mundial. Tiene tendencias de tipo de que no le gustan las mujeres, para no decir la palabra. Está casado con una maestra de teatro que es 20 años más grande que él y que parece ser que esta mujer es transgénero. O sea, es un hombre transformado en mujer, entonces los hijos que él tiene no son de él, etcétera. Todas estas características nos hablan de que pudiera llegar a ser un día, manifestarse como el anticristo. Si lo es o no lo es, bueno, pues tiene muchas características. Pero lo importante de esto es que entendamos que ya el anticristo está vivo, que ya pronto va a aparecer en el mundo. Las señales que Jesús nos dio, todas se están cumpliendo al mismo tiempo, eso es lo tremendo. ¿Sí? Que todas están cumpliendo las señales, son señales, y que Jesús mismo nos dijo que viéramos las señales para estar preparados, para ser tenidos como dignos de no participar de ese tiempo terrible que se avecina al mundo. El saber que el anticristo ya está con vida, pues es de vital importancia. Para la iglesia es vital, ¿por qué? Porque tenemos que prepararnos como vírgenes sensatas, estar listas y preparadas para ser tenidos como dignos de ser librados de lo que viene al mundo. Así lo dijo Jesús. Acuérdense que en Mateo 25 Jesús nos dio la parábola de las vírgenes sensatas e insensatas. 5 sensatas, 5 insensatas, 5 se van. 5 que tenían sus lámparas llenas con aceite, que habían guardado aceite, figura del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, se van cuando viene el esposo para llevárselas a las bodas. Y las insensatas van a buscar aceite cuando ya no era el tiempo de buscarlo, y cuando regresan ya estaba cerrada la puerta. Noé predicó por más de 100 años, entren al arca porque viene un diluvio, y nadie le hizo caso. Hoy predicamos, Cristo viene, el anticristo ya va a aparecer en el mundo y muy pocos son los que hacen caso. Por eso tenemos que hablar de esto.
no ser tan dogmáticos, ni andarnos peleando que si sí, que si no. No importa, lo importante es que ya estamos viviendo tiempos finales, que tenemos que estar listos para la venida de Cristo, amar a Cristo, ¿verdad? Entregarle nuestra vida a Cristo, ser parte de la iglesia que ya se va a terminar. Repito, la iglesia termina cuando desaparezca la iglesia de la faz de la tierra y vaya a encontrarse con su Cristo a las nubes, y de ahí partamos a las bodas del Cordero. Amén. Mientras los 7 años aquí en el mundo serán 7 años que Jesús dijo, será tiempo como nunca lo ha habido ni lo sabrá. Que por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, será tiempos de maldad, de dolor, de hambre, de epidemias, de pestes, terremotos, el diablo desatado, los demonios desatados, la maldad en el mundo, que ya lo estamos empezando a ver. El mundo está lleno de maldad. Han creado leyes en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios. O sea, el mundo se está preparando para la llegada de este infernal ser. Por eso es de vital importancia. Amén, que hablemos de ese tema. Con esto, con esta conclusión, pues terminamos esta serie del anticristo. Decidan ustedes si tienen otro personaje con tantas características, pues coméntemelo. Lo podemos comentar ahí en las redes. Tenemos varias páginas, plataformas. Podemos comentar, coméntenlo y hablamos. Pero aquí lo importante es estar listos y preparados. Y si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, recíbelo. Todavía estamos a tiempo, pero el tiempo está terminando. Acércate a Jesús, recibe su señorío en tu vida. Tu vida depende, recibe su salvación, tu vida depende de la salvación que tiene Cristo para ti, y que Dios te libre de lo que viene pronto al mundo, que es el gobierno de este infernal ser que ya pronto se va a manifestar. Gloria a Dios. Entonces vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Escudriñen la palabra de Dios. Leamos las escrituras, ¿verdad? No tengamos un criterio cerrado, ¿sí? No podemos decir, no, porque como dice la palabra de Dios que hasta que sea desatado el primer sello se sabrá quién es el anticristo. Pues sí, o sea, estoy de acuerdo, se va a poder manifestar, pero de que podamos entender, como dijo el profeta Amós, dice, y con esto voy a terminar, dice Amós 3, 7, 8, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú estás hablando en estos tiempos finales, tiempos postreros, tiempo final. Estamos viviendo el tiempo final del final, y por ello, Señor, queremos preparar a tu pueblo, a tu iglesia, y preparar a aquellos que no te han recibido para que reciban este mensaje de salvación. Gracias, Señor, gracias porque tu palabra no regresa vacía. Gracias por lo que tú vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Si estábamos lejos, si nos apartamos, nos acercamos nuevamente a ti. Si tú estás lejos, apartado del Señor, vuelve otra vez a casa como el hijo pródigo, regresa a Cristo. Y si nunca habías escuchado este mensaje, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Simplemente di la siguiente oración: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero que tú vengas a mi corazón, quiero que me limpies de mis pecados, que me perdones de mis faltas, que por tu gracia quiero ser salvo. Quiero que por medio de tu sangre derramada en la cruz me limpies de todo pecado,
te recibo como mi Señor y Salvador, y a la vez recibo el bautismo del Espíritu Santo en mi vida, que me hace, que me sella como parte tuya, como propiedad tuya. Gracias, porque el sello me hace ser hijo tuyo, renacido de nuevo, libre del pecado, libre de la condenación. Gracias te doy, Padre, gracias Señor Jesús, y gracias Espíritu Santo por venir a mi vida en este día. Amén. Gloria a Dios. Pues Cristo viene. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. En la semana sacaremos un nuevo tema acerca de los juicios de Dios ahí en las redes. Dios los bendiga. Shalom.